Bien, el programa Aula, Escuela y Comunidad, PAEC. Este programa nos va a pedir que podamos crear proyectos escolares comunitarios donde podamos involucrar a los diferentes actores, que son los alumnos, nosotros como docentes de nuestra asignatura, pero también de trabajar de manera colaborativa con las demás asignaturas, trabajar con nuestras autoridades escolares y trabajar con la comunidad. En este proyecto escolar comunitario, nosotros pues vamos a enseñarles estos contenidos del currículum fundamental, del currículum ampliado y del currículum laboral. Dependiendo del tipo de institución en la que estemos, pues va a ser el tipo laboral extendido o el tipo laboral básico, que son bachillerato general, en donde es el básico. Nosotros nos van a decir que recordemos que la implementación del currículum ampliado en la educación media superior deberá de planearse y organizarse de manera transversal en la estructura curricular del plan de estudios, de acuerdo con las características y necesidades específicas de la población, así como las condiciones operativas, a fin de permitir la diversidad educativa a nivel regional o local. Para realizar lo anterior, uno de los ejes de formación es el programa Aula, Escuela y Comunidad, que se llama, o es mejor conocido como PAEC. Después nos dice que el PAEC es una estrategia formativa y flexible que sitúa al estudiantado como protagonista de proyectos comunitarios con sentido social, socioemocional y educativo. Su propósito principal es integrar y transversalizar los conocimientos de las diversas asignaturas y ámbitos socioemocionales que permitan analizar tanto las problemáticas y situaciones del entorno inmediato como aquellos factores de distinto alcance y proponer alternativas de solución o apoyo a las problemáticas identificadas. De las finalidades educativas del PAEC vamos a encontrar que se va a priorizar y promover los intereses, necesidades y la creatividad del estudiantado. Se va a consolidar la transversalidad en el marco curricular común de la educación media superior, reconocer, respetar y apreciar la diversidad de ideas y formas de expresión, articular la aplicación de los propósitos y contenidos formativos de las asignaturas y ámbitos de formación socioemocional con el contexto en el que se ubica el plantel, estimular la empatía, el intercambio y el diálogo entre estudiantes como para la toma de decisiones, fomentar la responsabilidad y el compromiso compartidos para el logro de una meta en común, fortalecer el trabajo colaborativo entre los actores educativos y las comunidades. De esta apropiación, del PAEC, nosotros vamos a ver que es una estrategia para que el estudiantado comprenda que los conocimientos adquiridos en el aula tienen sentido para explicar o solucionar problemas de la vida cotidiana y del entorno. Desde el aprendizaje situado y basado en problemas, se favorecen las situaciones de aprendizaje que requieren un abordaje transversal y así también se fortalece una formación integral significativa y contextualizada. Por lo tanto, la escucha, el diálogo, la reflexión, el análisis, la organización y la toma de decisiones en torno a intereses comunes favorece que distintos propósitos y contenidos formativos de las asignaturas puedan relacionarse entre sí para encontrar explicaciones, formas de abordaje o alternativas a las temáticas propuestas. No se trata de resolver grandes problemas, sino de generar sentido, comunidad y aprendizajes tangibles, ya que el proceso es el aprendizaje. Además, a fin de encontrar relación entre diversas asignaturas del currículum fundamental
e integrar elementos del currículum ampliado, el PAEC se apoya de la transversalidad que se concibe como una estrategia para acceder al conocimiento complejo mediante el cruce de propósitos y contenidos formativos, buscando que los aprendizajes se interconecten de manera significativa. Lo anterior se aleja de una visión disciplinaria que ve cada asignatura como una pieza aislada y donde la transversalidad rompe con la fragmentación de conocimientos y beneficia la reflexión, el diálogo, el análisis y la comprensión de los fenómenos científicos y sociales. Para comprender un poco más sobre la transversalidad, podemos partir de la siguiente analogía. En la naturaleza, un ecosistema está formado por diferentes elementos, como plantas, animales, agua, tierra, clima, entre otros, los cuales interactúan unos con otros y juntos crean un ambiente equilibrado y diverso. En este sentido, tanto los factores bióticos, que son los seres vivos, como factores abióticos, seres no vivos, aporta algo único, aunque cada uno tiene su función al bienestar del ecosistema, depende de todos los factores involucrados. Ahora bien, la transversalidad podemos pensarla como un ecosistema en donde cada asignatura es un factor y cumple un papel específico. Pero si en este ecosistema todos vivieran desconectados, habría una fragmentación y pérdida de sentido para enfrentar los cambios y retos del entorno. En este sentido, la transversalidad puede comprenderse como las redes de relación del ecosistema, que permite que las asignaturas se enlacen y compartan conocimientos, habilidades y valores, donde el aprendizaje se vuelve integral y cobra un significado distinto para el estudiantado al integrar propósitos y contenidos de diferentes asignaturas, así como los ejes formativos que componen el currículum ampliado. De esta manera se construye una red que favorece una comprensión más profunda y completa del mundo y entorno en el que habitan los estudiantes. A partir de lo anterior, es importante detenernos para reflexionar. ¿Identificas alguna oportunidad para que tus estudiantes reflexionen y dialoguen sobre un mismo fenómeno desde distintas perspectivas académicas? La transversalidad no es un ejercicio abstracto y forzado, sino el resultado del trabajo con problemáticas y situaciones de la vida que pueden ser vistas, analizadas y evaluadas desde diferentes asignaturas, enriqueciendo la interpretación y permitiendo a las adolescencias, juventudes y personas adultas que estudian la educación media superior establecer conexiones significativas entre lo que aprenden y su contexto. Debido a las características que plantea el PAEC, se vuelve indispensable impulsar el trabajo colaborativo con la comunidad del plantel, privilegiando el diálogo y el análisis de lo que ocurre en el aula, pero colocando siempre al centro al estudiantado, considerando sus intereses, necesidades y creatividad. En este sentido, el trabajo colaborativo se ha conceptualizado como una metodología de organización orientada a favorecer los procesos de aprendizaje dentro de los planteles escolares, eh, lo cual requiere que diversos actores del plantel dialoguen, diseñen y construyan acciones hacia un bien común. El trabajo colaborativo hace posible la articulación institucional para llevar a cabo proyectos comunitarios con sentido social, socioemocional y educativo y que coadyuven en el desarrollo integral del estudiantado. En conjunto, la transversalidad y el trabajo colaborativo son elementos indispensables del PAEC, ya que fortalecen una visión educativa integral que vincula el conocimiento con la realidad, promueve la corresponsabilidad entre los actores escolares y sitúa al estudiantado como protagonista de su propio aprendizaje. Además, el PAEC puede articularse con estrategias más amplias en colaboración con la comunidad o con otras instituciones. Asimismo, es posible integrar actividades de campañas impulsadas en educación media superior como vida saludable, cultura de paz,
Aléjate de las drogas, entre otras. Por último, compartimos algunas preguntas frecuentes que surgieron a partir del diagnóstico que orientó las actualizaciones del marco curricular común de la educación media superior, así como las experiencias y preocupaciones expresadas por la comunidad educativa. Preguntas frecuentes en torno al PAEC. ¿En qué momento del semestre, bueno, empiezo por el uno más bien, cuántas asignaturas integran un PAEC? El PAEC integra tres o más asignaturas. Como les mencionaba, en este caso se va a buscar dentro del PAEC trabajar esta transversalidad. Y veíamos cuando revisamos esta parte de los tipos de disciplinariedad que la que incluye tres asignaturas o más es la de interdisciplinariedad. Después, número dos, ¿cuántas personas de la comunidad educativa pueden participar en un PAEC? La cantidad de personas participantes entre la comunidad estudiantil, docente y directiva es un factor variable que depende del objetivo, alcance y características del PAEC, pero también de las posibilidades y características institucionales de cada plantel. En cualquier caso, el apoyo y responsabilidad del cuerpo directivo es crucial para proporcionar los medios y las condiciones e incluso las alianzas y los convenios con la comunidad para que las estrategias se lleven a cabo. En este caso, si ustedes van a implementar un proyecto escolar comunitario, ustedes van a decidir quiénes van a participar, cuántos recursos necesitan, cuánto tiempo se va a llevar a cabo este proyecto y por lo tanto, pues quiénes van a participar. Y ya dependerá de esta organización, de la disponibilidad de recursos o de que otras personas de la comunidad, como el presidente municipal, como padres de familia, como otras personas que se les invite o que ellos se ofrezcan como voluntarios a participar, pues va a permitir llevar a cabo un proyecto pequeño, un proyecto mediano o incluso un proyecto grande. Y como se dieron cuenta también, nos mencionan que esta parte de transversalidad incluso puede llegar a otras escuelas, puede llegar a otras regiones, municipios, y personas que no necesariamente sean de la comunidad, pero que se les invite. Por ejemplo, si yo realizo un proyecto escolar comunitario donde se fomente en la vida saludable y la disminución del uso de sustancias adictivas o vicios, pues yo en este caso puedo invitar, por ejemplo, si dentro de mi subsistema yo estoy trabajando, no sé, en CECITEM, o estoy trabajando en preparatorias oficiales, o estoy trabajando en CBTs, yo voy a decir que voy a participar en esta transversalidad con la creación de este proyecto, pero voy a invitar a estas otras escuelas, ya sea a un grupo representativo, ya sea que yo arme un torneo de fútbol, un torneo de básquet, o que haga yo una conferencia, o de la manera que quiera yo llevar a cabo o por ejemplo un concurso, una competencia o una demostración de los mejores proyectos de estas escuelas, por ejemplo, proyectos tecnológicos, proyectos del tema que yo quiera yo abordar o problemática. Por lo tanto, pues yo estoy llevando la transversalidad a un nivel mucho más alto. Que eso también, pues eso permite un mejor trabajo colaborativo, no solamente con los integrantes de mi escuela, sino con otros compañeros, otros colegas que estén en otra institución. Después, ¿cómo se evalúa el PAEC? Debido a la naturaleza comunitaria del PAEX, es fundamental promover espacios de autoevaluación y coevaluación que permitan al estudiantado reconocer su participación, creatividad, intercambios, sentido formativo y en general reflexionar sobre su proceso de aprendizaje a nivel personal entre pares y grupal.
Aquí nosotros vamos a fomentar principalmente esta evaluación y coevaluación, es decir, que los alumnos se hagan conscientes, se hagan autónomos de su trabajo, que ellos se den cuenta de qué tanto están aprendiendo, de qué cosas tienen que mejorar, para qué les sirvió el proyecto, de qué manera están impactando y que el maestro pues haya sido esta guía y esta supervisión para mantener la disciplina, orden, correcta realización del proyecto, y por lo tanto una conclusión como se tenía planeado, pero que el alumno pues pueda realmente haber participado, llevado esta parte creativa, intercambiar también conocimientos con otros compañeros o con quienes participaron y por lo tanto pues ya tener esta evaluación. Obviamente el maestro también pues va a tener su participación dentro de esta evaluación, o maestros quienes participaron, o todos los actores, para poder pues para poder fijar una calificación. Pero recuerden que sobre todo, pues la evaluación formativa está centrada en esta retroalimentación. Ya, perdón. Número 4. ¿En qué momento del semestre puedo llevar a cabo el PAEC? Esta elección dependerá de las necesidades del contexto y plantel, así como de la complejidad de los intereses de del estudiantado, por lo que no existe un momento específico. Incluso puede existir PAEC que están planeados para llevarse a cabo durante 2 semestres. Entonces, en este caso, van a ser proyectos, como les digo, pequeños, medianos o grandes. Por lo tanto, si es un programa, un proyecto grande, en este caso se necesita de todo un ciclo escolar, porque pues va a tener diferentes etapas. A lo mejor viene la primera etapa de la planeación, luego organizar o recolección de recursos, hacer encuestas, conseguir las personas que van a impartir, por ejemplo, no sé, un taller, de qué manera se va a implementar y poco a poco pues ir avanzando en el proyecto. Pero habrá proyectos que no duren más de una semana, que no duren más de un primer parcial o que sean del primer semestre nada más, o bueno, de algún semestre, y por lo tanto pues se pueda aplicar de esa manera mucho más rápida. Pero aquí pues depende de las características que les quieran dar. Número 5. ¿Cuánto tiempo debe durar un PAEC? La duración puede variar, puede ser de un semestre, un ciclo escolar o un periodo más amplio si así se requiere. En este caso, por ejemplo, pudiera ser un proyecto que tenga que ver con la recolección de basura o la reutilización de ciertos materiales reciclables, y por lo tanto a lo mejor lo implemento desde el primer semestre hasta el sexto semestre con mis alumnos. Y de esa manera pues están ellos implementando este proyecto a lo largo de este transcurso, e incluso se pueden llevar varios proyectos escolares a la par. Obviamente dependerá, les digo, de la complejidad, pero por lo regular en las escuelas, pues van a tratar de trabajar nada más con uno a la vez, para que pues sí se esté trabajando este programa, pero tampoco los recursos que se les pidan a los alumnos, porque también ellos muchas veces van a tener que gastar o van a tener que recurrir a la ayuda de los papás o de otros actores, y muchas veces los papás son los que no quieren participar, son los que no quieren cooperar, son los que no tienen tiempo, son los que no dan permiso. Entonces pues entre menos se les moleste en la parte económica y en la parte
bueno, ellos se tendrían que involucrar porque también veíamos parte de la Ley General de Educación, nos dice que pues es una obligación de los padres de familia preocuparse por lo que estén aprendiendo sus hijos y de esta corresponsabilidad entonces deberían, pero como les menciono, ya en la realidad pues puede cambiar. Pero incluso si quisieran que durara desde que inician en la escuela hasta el final, pues pueden llevar a cabo un proyecto así de complejo. Y número 6, el PAEC permite la participación de estudiantes de diversos semestres. Los estudiantes podrán participar sin importar su avance curricular o el semestre en el que se encuentren. Si la profundidad de la situación o problemática a abordar así lo requiere, es deseable que el estudiantado involucre los propósitos formativos de las asignaturas que ha cursado en semestres anteriores para que les sea posible vincular conocimientos y dar la resolución a algunos problemas que se le presenten. En este caso, al elaborar un proyecto escolar comunitario, nosotros podemos hacer que participen, como ya vimos, diferentes actores, diferentes instituciones y en este caso diferentes niveles o semestres. Y por lo tanto, obviamente tenemos que nosotros adaptarnos, adaptarles más bien y adecuarles los conocimientos o sus tareas y funciones que van a tener durante la implementación de este proyecto. Estas funciones o estas actividades que ellos van a llevar a cabo, pues se van a establecer dentro de un cronograma. En este cronograma, pues van a colocar qué es lo que se tiene que realizar, de qué son responsables, cuándo se entrega, cuándo se empieza, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que investigar o qué es lo que saben. Y obviamente lo van a poder hacer, ¿por qué? Porque se les van a poner actividades enfocadas pues a eso que sí van a poder lograr y que ya conocen. Sería en este caso imposible o muy complicado que algún alumno, que cosas que todavía a lo mejor van en primer semestre y yo les quiero hacer que expliquen, que conozcan o que hagan cosas que ya son de alumnos que van en quinto semestre, pues no lo van a poder hacer. O al menos de que se les guíe, que es lo que tienen que ir haciendo poco a poco, pero pues obviamente va a ser mucho más complicado y el alumno le va a costar aprenderlo y a ir haciéndolo. Entonces, en este caso, por eso es que se busca que los participantes que estén dentro de este proyecto, pues se enfoquen a o se les baje el nivel de complejidad al nivel, al semestre o la edad que tienen. Proyectos con sentido, oportunidades y desafíos del PAEC. Realiza la siguiente actividad, reflexiona sobre el papel que desempeñas como docente en la implementación del PAEC, identificando tanto las oportunidades como los desafíos que implica en tu práctica y en tu asignatura, así como las formas en que podrías acompañar a tus estudiantes en este proceso. Considera la siguiente pregunta. ¿Qué oportunidades y desafíos representa el PAEC para mi práctica docente y específicamente para mi asignatura? Recordemos que la transversalidad pretende la interconexión de propósitos y contenidos entre las asignaturas con el fin de integrarlos a su vez al currículum ampliado. Y en este caso, nosotros vamos a nada más a dejarlo aquí porque pues esto ya es una actividad. Pero nosotros parte de esta reflexión que tenemos que hacer es que el currículum fundamental, el currículum ampliado y el currículum laboral es algo que nosotros tenemos que enseñar y que somos corresponsables de ello, que vamos a trabajar en equipo y que vamos a desarrollar estos proyectos escolares comunitarios. Nosotros para el examen tenemos que recordar qué es lo que nos piden estos documentos, estos programas, pero también ya para la parte frente a grupo, muchas veces nosotros vamos a poder tener limitantes.
Limitantes que tienen que ver con nosotros mismos, que tienen que ver con los alumnos, que tienen que ver con nuestras autoridades, que tienen que ver con la escuela, que tienen que ver con la comunidad o con los padres de familia o su situación, ya sea social, cultural, económica, política, incluso religiosa, por lo cual no nos van a poder permitir implementar al 100% estos proyectos como nosotros quisiéramos, y en los cuales, como todavía no se llega a hacer esta apropiación, que estábamos revisando el tema, que es la apropiación del marco curricular común de la educación media superior de este modelo educativo 2025. Va a haber muchas maestras y maestros que todavía no lo comprenden, y también nuestras autoridades educativas o escolares. Por lo tanto, esta implementación de estos proyectos se van a hacer de distintas maneras en cada subsistema, en cada estado, en cada escuela. Por lo tanto, ustedes tienen que seguir, ya para la parte realista, ya tienen que seguir los acuerdos que se hayan tomado, tienen que adaptarse a la forma de trabajo que se esté llevando a cabo dentro de su centro de trabajo, y ustedes pueden sugerir estos proyectos, ya sea con su directora o director o subdirector o subdirectora, dentro de, ya sea en en una reunión, o en este caso un acercamiento con ellos para sugerirles qué es lo que opinan y si pudiera abordarse ese tema, o se pueda, ustedes lo puedan exponer dentro de las reuniones de colegiado, en el caso de media superior, en estas reuniones de colegiado, donde ustedes puedan hablar de este proyecto, sugerirlo, y por lo tanto pedir la participación de determinadas asignaturas, o si son ustedes, tienen comunicación con otros maestros de otras asignaturas, pues armar este proyecto, después presentarlo y que les autoricen pues llevarlo a cabo. Y muchas veces dentro de las reuniones de colegiado, pues entre todos se llega a hacer este proyecto escolar comunitario. Entre todos deciden cuál va a ser el tema, cuáles son, bueno, qué temas se identificaron, qué problemas se identificaron. Después se decide de manera democrática, o lo que decida la mayoría, o en la manera que se haga, se establece sobre qué se va a trabajar, con quiénes, y o de qué manera se va a implementar en cada una de nuestras asignaturas, o si solamente algunos van a estar encargados. Pero en este caso, pues nosotros tenemos que participar y tenemos que, pues ser flexibles. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso bueno, en mi caso de donde yo laboro, este proyecto escolar comunitario se implementa, pero solamente participan dos, tres, bueno, creo que son tres asignaturas nada más, o dos personas están a cargo, y el proyecto pues está siendo evaluados nada más por esas dos personas, por esas dos asignaturas. Y por lo tanto, a nosotros, como también lo estamos incluyendo dentro de nuestra evaluación como un punto, este, que cuenta el proyecto, un punto, nosotros tenemos que esperar a que nos entreguen esa calificación y ver quiénes sí participaron, bueno, los alumnos, quienes sí entregaron o quienes no entregaron el proyecto, quienes sí participaron y quienes no, y nosotros sumarlo a nuestra evaluación sumativa. Pero en el caso de que a ustedes les corresponda llevar a cabo estos proyectos, pues traten de que todos trabajen la mayoría de las asignaturas, que todos realicen lo que les corresponde, o que sea un proyecto armado entre varios maestros, pero que les interese participar juntos, o sea, que no sea forzado, pero cuando sea necesario que ustedes participen, aunque lo vean de manera forzada, pues traten de hacer su trabajo y entregar lo que les corresponde y ya. Y tratar de hacerlo con tiempo, porque en este caso, muchas veces dentro de los proyectos escolares comunitarios del PAEC,
Se tardan mucho en entregar las calificaciones, entonces eso retrasan el trabajo de los demás maestros, retrasan la entrega de calificaciones. Y por ejemplo, ustedes o los demás maestros ya pudieron haber llevado su seguimiento, todo el parcial, y por lo tanto, cuando ya se tienen que entregar calificaciones, dicen, no, pues yo planeado entregarlo 2, 3 días antes de la fecha límite y resulta que todavía no mandan la calificación o no les evalúa a tiempo a los alumnos y ahorita todavía cuando yo ya debía de habérseles compartido las calificaciones a los maestros, no lo he hecho. Entonces traten de respetar el tiempo de los demás y obviamente también pues que respeten el suyo, pero pues también tener un poco de empatía, porque les digo, la realidad de este proyecto es que también tendría que ser en equipo de esta parte de corresponsabilidad y transversalidad de la mayoría o de varias asignaturas y sin necesidad de que lo vean como algo impuesto o obligado, pero la realidad es otra. Entonces también muchas veces van a ver dentro de las reuniones que pues no se llega a un acuerdo, pero yo les comento, si ustedes ven este tipo de problemas, si les dicen que es rojo y ustedes lo ven verde, pues digan que es rojo para evitar problemas y solamente pues sigan la norma de trabajo de manera interna de su escuela. Pero como les menciono, la realidad, bueno, más bien el ideal, el ideal que ustedes tienen que manejar para el examen es esto que hemos revisado en los documentos y esto que pues nosotros ya estuvimos leyendo en este documento, de manera específica lo del PAEC, así como también lo de que tiene relación pues con cada una de sus asignaturas. Pero cuando se pueda, pues traten de trabajar de manera conjunta, de manera armónica con sus demás compañeros, con los alumnos y con los padres de familia. Yo sé que muchas veces la realidad es un poco cruel porque pues los papás no quieren participar, no quieren ir, no quieren hacer. Incluso muchas veces se oponen ante permisos que les tienen que dar a sus hijos nada más para autorizar que hagan la actividad. Pero pues ese es algo normal y tampoco se molesten con el alumno porque pues en este caso pues sabemos que hay características distintas de cada uno de ellos, tanto físicas como emocionales, situaciones políticas, económicas, culturales, religiosas y tenemos que respetar y seguir la normativa, los principios, fines, criterios de la educación y garantizar pues sus derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes y nosotros pues cumplir únicamente con protocolos, cumplir con nuestro trabajo y pues nada más. Entonces, aquí por último, ya para terminar este tema, nos dice, apropiarse no es imitar, sino transformar para sí, en función de sus propios ritmos temporales, en el contexto de la implementación del marco curricular común de la educación media superior. La apropiación implica tejer una trama pedagógica donde las voces, prácticas y experiencias de la comunidad educativa se integren para favorecer una educación transformadora y con sentido, a partir de reconocer las características y contextos del estudiantado y responder a los desafíos sociales, económicos, éticos y ambientales. Lo anterior con la finalidad de que los aprendizajes contribuyan a la conformación de una ciudadanía ética, participativa y comprometida con la transformación del entorno. Entonces, esa sería pues parte del tema que nos faltaba, bueno, la parte que nos faltaba del tema de la apropiación del marco curricular común de la educación media superior. Nos veríamos el día jueves. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta acerca del tema que hoy vimos. En la próxima sesión revisaríamos ya cómo está integrado el currículum fundamental, el currículum ampliado y el currículum laboral y cómo se elabora la planeación en media superior y explicarles pues poco a poco cómo ustedes van a integrar pues este formato. Entonces no sé si tengan